Buenas noches, paz y bien. Las intenciones para esta Eucaristía son: por las necesidades de los bienhechores de la parroquia y de los hermanos menores capuchinos y la santidad de los sacerdotes; por la salud de los enfermos, necesidades de Fernando Romero, Mario Gallardo, Juan Bosco, Nacho, David Romero, Gonzalo Contreras, Juan Pablo Vázquez, Juan Pablo y Carmen Gómez, Miriam y Mario Mendoza, Salvador Quesada, Marichuy Chávez, familias Corona Reyes, Hernández Corona. Acción de gracias por la salvación y el conocimiento de la verdad de todos los hombres. Por los difuntos: Miguel Álvarez, Mercedes Trujillo, Agapito Mendoza, Juan Martín Martínez, Irene Minor, Juan Maldonado, Concha Ortiz. Novenario de Guillermo Lomelí, Antonio Cruz, Simón Robles, Mario Moreno, Armando Díaz. Con vosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasar de largo, acaso por llegar temprano al templo. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Seguimos en este tiempo de gracia, que es la Cuaresma, donde el Espíritu nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Es Dios quien nos invita a poder mirarle, a dejarnos encontrarnos con su amor misericordioso. Por eso abramos nuestro corazón para este encuentro. Comencemos reconociendo nuestra fragilidad y también aceptando el perdón que Dios nos da. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchaba el otro día una frase que me llamaba la atención, que en su primera parte dice que el demonio conoce nuestro nombre, sabe quiénes somos y nos llama por nuestro pecado. Por ahí se acerca. Entendiendo que en esta imagen de lo que sería el demonio es el acusador. El acusador que acusa condenando, ¿no? Porque es la clave, hablar a través del pecado, acusar para hacer sentir mal,
que en parte podemos decir tiene algo de verdad, porque, bueno, de lo que se nos acusa, pues es una realidad, ¿no? El hecho de que podemos fallar o fallamos, y a lo mejor pasan muchos años y nos damos cuenta, a lo mejor, que caemos en las mismas faltas, que no cambiamos, y entonces esa voz, por decirlo así, del mal, pues nos está siempre recordando nuestro pecado, ¿no? Que de alguna manera es lo que pasa con esta mujer, que es presentada públicamente, acusada por su pecado, porque sí, al parecer cometió pues un adulterio y está expuesta frente a los demás para ser apedreada según la ley que mandaba apedrear a estas mujeres. Para esta mujer pues no hay esperanza. Lo mismo que tampoco había esperanza, ¿no? Para Susana, que es la que escuchamos en la primera lectura, que ella sí fue acusada injustamente porque, pues bueno, ella no cometió ningún mal de lo que se le acusaba, pero pues por la maldad de los que querían abusar de ella, pues estaban por lapidarla, ¿no? También por matarla. Y podemos pensar que ciertamente el saldo del pecado, pues es la muerte. Es esta la desesperación, pues quien puede ver el pecado como su única realidad, ¿no? Sin embargo, pues para Jesús y para Dios, la realidad del pecado es muy diferente. Como dice esta frase, la segunda parte de esta frase, ¿no? Dios, que conoce nuestro pecado, nos habla por nuestro nombre. Y para Dios lo importante no es el pecado, sino la persona que está lastimada, que está herida, que al final el pecado es una herida que nos hacemos o que otros nos hacen y que duele bastante. De hecho, en este evangelio que acabamos de escuchar, pues ya también hay una injusticia, ¿no? Porque si esta mujer fue sorprendida en adulterio, pues nada más la presentaron a ella. ¿Quién sabe qué pasó con la otra persona que estaba con ella? No aparece. Ahí ya hay pues también una injusticia, ¿no? Pero para Dios, la ley precisamente, la ley que Él quiere practicar y la ley que también nos está invitando a nosotros a vivir es la ley de la misericordia. Y la ley de la misericordia tiene que ver con acoger, aceptar y amar a la persona en su realidad, aunque sea la del pecado. ¿Por qué? Porque Dios ama a la persona y precisamente quiere sanar las heridas que hemos recibido y que también nos hacemos entre nosotros. Y a veces no hace falta estar en una situación como tan dramática para escuchar estas voces que nos acusan, ¿no? Sobre todo cuando el pecado no lo compartimos, ¿no? Cuando lo cargamos solos, que son sobre todo estas heridas que podemos llevar y podemos sufrir en la soledad, pues eso también es muy doloroso y nosotros mismos nos podemos recriminar, nos podemos acusar y precisamente nos definimos o nos miramos desde nuestro dolor, desde nuestro pecado, desde nuestras heridas. De alguna manera, cuando nos exponemos a la verdad, pues de alguna manera viene el juicio, ¿no? Que es el juicio que se le hace a esta mujer. Y eso ya es liberador de alguna manera, poder hablar de nuestra verdad. Pero frente a Dios, el juicio no es el de la condena. El juicio es el de la misericordia, ¿no? Dios juzga, ¿no? Dios practica la justicia a través de la misericordia. Y así es como Él nos rescata. Nadie, por supuesto, nadie somos inocentes, y por eso mismo nadie tendríamos el derecho de acusar a nadie. Porque las piedras que a veces nos arrojamos, también las queremos arrojar sobre los demás, y al final la herida que queremos castigar, quizás es la herida que también nosotros cargamos. Por eso la ley es tirar estas piedras, ¿no? Que nos señalan, que nos lastiman, que nos hacen a un lado.
que nos excluyen, para más bien abrir las manos, acoger, escuchar a la persona en su dolor, en su realidad, y darle una palabra de amor, que en definitiva es lo que hace Jesús. Por una parte, expulsar a sus acusadores, y el que sería el único que podría, por decirlo así, condenar, pues no lo hace. Y esto es palabra de Dios, y esto no es de hace 2000 años. Hoy también, seguramente nosotros podemos ser conscientes de nuestra historia, nuestros pecados, nuestras heridas. Y no sé hasta qué punto hemos experimentado esta liberación que Jesús nos viene a traer, para que no permitamos que los demás nos condenen, pero sobre todo para que tampoco nos condenemos a nosotros mismos, sino podamos empezar por nosotros a experimentar esta misericordia. La misericordia al final es un gesto de amor por mí y por el otro en su realidad. No queremos ver a las personas como el demonio, ¿verdad? A través del pecado y señalarlo, sino olvidando el rostro y olvidando el nombre. Queremos ser como Dios. Sí, ver el pecado, pero ver en el pecado la herida, el dolor, lo que hay detrás de ese mal quizás. Y ver a la persona, verle el rostro, así diría yo, hasta curar esas heridas, ¿no? San Francisco llega a decir que cuando un hermano peca, aunque no hubiera un sacerdote, que se confiese con el hermano. ¿Por qué? Porque cuando compartimos lo que nos duele, lo que cargamos, comienza nuestra liberación. Y claro, este tiempo también es para poder desahogar esto que cargamos de manera sacramental y sí, recibir la confesión. Pero ya el hecho de poder compartir es muy liberador. Ojalá que en nuestra vida contemos con hermanos, con amigos, con personas con quienes podamos abrir el corazón, porque seguramente así nuestras heridas serán menos dolorosas y comenzarán a sanar. Pidamos al Señor que la Cuaresma sea una experiencia liberadora y sanadora, y de manera también que nosotros estemos atentos para escuchar y para sanar el dolor de nuestros hermanos. Con grande confianza presentemos al Señor nuestras peticiones. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todas las naciones vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los pecadores e indiferentes se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, nuestra oración, que la ponemos con nuestra confianza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida.
Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos amados incondicionalmente por Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comiendo del mismo pan
sellamos tu alianza, Cristo, la noche de su pasión. Cogió el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Hagamos juntos la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma y de todo mi ser. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte jamás de ti. Amén. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios y Padre nuestro, purifica de sus pecados al pueblo que te suplica, para que llevando una vida santa se vea libre de toda adversidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora, mi alma te espera, Señor. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora, mi alma te espera.